Javier Laviña. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a la asociación, pero en particular a Guillermina, a Carlos y a Tomás, la invitación para estar en este congreso intenso, y por lo tanto voy a intentar ser un poco, algo breve para que puedan descansar finalmente, porque llevamos 3 días de uña de caballo, ¿no?, que se suele decir. Felicitarles porque, sinceramente, yo he estado en pocos congresos como este, bien organizado y muy bien hecho. Y creo que además se está mostrando como hay una posibilidad, una generación que todavía sigue estando, lo hemos visto en el homenaje reciente, afortunadamente todavía sigue estando esa generación, pero también hay otros jóvenes que se ven allá al fondo que pueden ser un relevo y una esperanza también para las ciencias sociales, y no de Panamá. Es decir, yo como la canción de Serrat, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra es un papel. Es decir, mi patria es un papel. La guitarra sí es fuerte. Entonces, no para la patria panameña, sino para todas las ciencias sociales en general. O sea, que ustedes vayan tomando el relevo que tienen buena tarea por delante y buenos maestros, así que vayan aprendiendo. Yo quiero hacer esta conferencia final, es una reflexión metodológica sobre una propuesta metodológica y reflexión en torno a los estudios de la esclavitud en Panamá, que puede ser extensiva a los estudios de todo el Caribe continental, y de hecho esto es un proyecto que hemos presentado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino de España, y estamos esperando que nos den respuesta positiva, esperemos, para poder llevarlo a cabo. Y es la esclavitud fallida. Y es la esclavitud fallida en el Caribe continental. He traído una serie de mapas de los que no tomé la referencia, pero todos estos mapas están en pares. En el portal de archivos españoles en red se ponen mapas de Panamá o mapas de tierra firme y van saliendo un montón de mapas que se pueden ver. Y hablamos de esclavitud fallida porque, si ven, en este primer mapa, bueno, no hay nombres nada más, pero no hay ninguna ciudad. Aquí volvemos a tener otro mapa de la misma época, no hay ciudades. Panamá sí aparece ya, hay alguna ciudad en el interior, pero prácticamente todo el Caribe continental, si lo ven, no hay ni una sola ciudad. Cartagena de Indias, Nombre de Dios hasta la destrucción, después Portobelo, y la siguiente ciudad de colonización es Trujillo, y la siguiente en Yucatán. Es un territorio abandonado. Se intentó en Santa María la Antigua del Darién, fracasó por insalubre. Y pregunto, bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Hay tanta diferencia entre la costa Caribe continental y las islas? ¿Tanta diferencia climática? Como para que en las islas se pueda colonizar y no se pueda colonizar el continente. Yo creo que esa fue una excusa fantástica para decir, bueno, aquí tenemos una oposición indígena que no tenemos, o que no ha sido tan fuerte en las islas, y esto lo dejamos porque no se puede entrar. No es que no quisieran, es que no pudieron. Y llegaron los escoceses y fracasaron también.
que intentaron los franceses y fracasaron también. Y lo único que quedó fue nombre de Dios, que era necesario, sobre todo después del avistamiento de la Mar del Sur, para conectar el Atlántico y el Pacífico. Y hablamos de primera esclavitud. Es un concepto que va ligado y que complementa el de segunda esclavitud, la second slavery, que están trabajando en Bigmanton, Dale Tomic, y que están trabajando también en Alemania Michael Choiske, y en el que yo también he participado con algún trabajo sobre la segunda esclavitud, y hablar de una primera esclavitud masiva. Hay más esclavos que españoles, por lo tanto, desde el punto de vista poblacional, es una esclavitud masiva, y vincular este concepto de esclavitud masiva y de primera esclavitud al concepto de atlantización. El concepto de atlantización, es decir, de mundo atlántico, que es algo que últimamente está muy en boga, es un concepto que tenemos que matizarlo y tenemos que ver de dónde viene. Somos historiadores. Y es un concepto que surge en los años 70 para intentar explicar y clasificar las revoluciones llamadas revoluciones burguesas en el continente europeo y americano. Y es interesante porque parece que la revolución atlántica, que es lo que se estudia en los años 70 como atlantización, parece ser una bola de billar que va de banda a banda del Atlántico. Sale de Francia, viene a América, bueno, sale de Francia las ideas, llegan a Estados Unidos, vuelven a Francia, vuelven a América, vuelven a Europa, y parece que vaya la revolución, ¿no?, de lado a lado del Atlántico como una bola de billar. Es un concepto, ya digo, que surge en parte fruto de la Ilustración y vinculado, sobre todo, concepto de atlantización vinculado en los estudios que se hacen a la Guerra Fría. Es un concepto político. Y es un concepto político que intenta dar sentido a una nueva política que pretendía implicar a la Europa de la posguerra. Es interesante, por ejemplo, como en Estados Unidos surge este concepto de atlantización, cómo utilizan el concepto de mundo atlántico para decir, miren, ve, la revolución atlántica va de un lado o del otro del Atlántico, de América, de Europa a América, de América a Europa, de Europa a América, y va yendo y viniendo, porque tenemos una historia común. Y si tenemos una historia común, ustedes se tienen que implicar en la defensa común. Es un concepto político que luego los historiadores lo hemos retomado y que le hemos desprendido esa concepción política para intentar periodizar que están en el mismo tiempo que dan y que ofrecen una respuesta política y que son conceptos que aparecen en... Bueno, aquí tienen, bueno, no es muy buena no podía hacerlo más grande porque si no, no cabía la bibliografía. Bueno, entre estos autores se está utilizando el concepto atlántico y el concepto atlantización. Y es un concepto que ayer también se hablaba en parte, y hablaba Sheila con los congos, ¿no?, de África, América, América, África. Pues es en este sentido en el que nosotros queremos utilizar este concepto de atlantización, que cita y que aparece y que genera la unión de tres continentes: Europa, Asia y África. Y la atlantización, y es además un elemento importante porque siempre, bueno, últimamente estamos asistiendo y sobre todo los políticos nos hablan de un mundo globalizado, ¿no? Es que estamos en la época de la globalización. Fíjense qué cosa, ¿no? Y en el siglo XVI, ¿qué era? Oiga,
la diferencia, estamos en la época de la rapidez de la comunicación. Si tenemos una computadora, apretamos un botoncito y vemos el tiempo que va a hacer en las antípodas, ¿verdad? Y lo vemos ya. En el siglo XVI teníamos que esperar 2 meses a que llegara el barco y dijera, hemos llegado y traemos esta carga. Pero estaba globalizado el mundo. El mundo estaba globalizado. Y Panamá fue el eje de la globalización. Panamá unía el Pacífico, Asia, con América y con Europa. Y unía Europa con América y con Asia. Ven que una cosa tan sencilla como esta, lo llaman ahora, bueno, lo descubren ahora como globalización, pero que en realidad, ya digo, es un concepto que es una realidad económica, política y social que estaba ya en el siglo XVI y en el XVII. Nosotros utilizamos el concepto de atlantización a partir de la expansión europea y como concepto de historia circunatlántica. Y voy a citar, la historia circunatlántica es la historia del Atlántico como zona identificable de cambio e intercambio, circulación y transmisión. Es la historia del océano como un espacio distinto de cualquiera de las diferentes zonas marítimas de menor extensión que aquel comprende. Incluye las riberas atlánticas, pero solo en la medida en que éstas forman parte de una historia oceánica y no de un conjunto de historias nacionales o regionales lindantes con el Atlántico. Es decir, no nos interesa ver la historia del Atlántico de Panamá, la historia del Atlántico de Costa Rica, que es una tendencia que tenemos normalmente y que es lógico que se tenga porque tampoco podemos abarcar toda la historia universal ni podemos hacer una historia global. Pero sí vinculamos la historia del Atlántico de Panamá con el Caribe continental, con el Caribe insular, con Europa, con África, con el Pacífico, y porque es el espacio de circulación, de transmisión, y no solamente circulación de bienes, sino circulación de ideas. En el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, aparece un fenómeno importante en la trata de esclavos, que es el Atlantic Creole, un atlántico criollo, o sea, un criollo atlántico, una lengua criolla que se utilizaba en los barcos negreros, y era una lengua franca. Tripulaciones formadas por portugueses, holandeses, españoles, franceses, italianos, que iban a esclavizar y que hablaban una lengua criolla, y una lengua criolla que estaba en los dos lados del Atlántico, tanto en África como en América. Cuando se hacen estudios de lingüística, una de las cosas que aparece en el creol holandés es un sustrato de lenguas ibéricas, fundamentalmente de portugués. En una lengua criolla en América aparece, de Holanda, aparece un sustrato portugués que viene de este criollo atlántico, de ese Atlántico de comunicación, un Atlántico en el que participan las comunidades que hacen posible el comercio, que transmiten ideas, también enfermedades, que intercambian flora, que trasplantan, y fauna que transportan de un lugar a otro. Y el concepto de atlantización se ha ido perfilando en estos trabajos que aparecen ahora en la pantalla, y de ahí surge la unión en los 3 continentes. Y la esclavitud africana en América no dejaría de ser un incremento cuantitativo de una esclavitud que se venía desarrollando en el mundo mediterráneo desde la época medieval. Y siempre planteamos como un fenómeno nuevo que aparece en América, el fenómeno de la esclavitud. En la Europa medieval había esclavos,
En Sevilla, en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, había esclavos. En Barcelona, en el siglo XIV, en el siglo XV, había esclavos. En Mallorca había esclavos. Lisboa era un puerto esclavista de primera. Valencia era un puerto esclavista de primera. Barcelona era un puerto esclavista. Y en Sevilla aparece la primera cofradía de negros en España. Había negros en Sevilla en el siglo XIV y en el siglo XV. Y la primera cofradía de negros, que sigue, ahora no sé cómo se llama, de los ángeles y de no sé qué, porque tienen nombres que eso parece una especie de cielo, todo lleno de santos, del santo no sé cuántos, de la Virgen del no sé qué, no sé cuántos, y se conoce en Sevilla se conoce popularmente como la cofradía de los negritos. La cofradía de los negritos. Y estaba en Sevilla. Había tráfico de esclavos, había africanos esclavizados en el mundo mediterráneo, y América lo único que hizo fue potenciar el negocio directamente. Incrementaron el número y la capacidad de absorción de mano de obra por parte de las economías peninsulares era más bien escasa, y en América se abre un nuevo mundo realmente y una nueva oportunidad de negocio, y de negocio esclavista. Y el mundo atlántico, ya digo, se convierte en un espacio transnacional de comunicación, a pesar de los intentos de la corona española y portuguesa de decir, el mare clausum, es decir, el Atlántico, las dos orillas del Atlántico son aguas territoriales de Castilla y de Portugal. Dice, bueno, si tienes una armada capaz de defenderlo, sí. Con la armada española y la portuguesa, pues no es mare clausum, es un mare liberum. Y de hecho, bueno, el Caribe, en un trabajo reciente que vamos a editar, hablamos del Caribe como una autopista. El Caribe era una autopista internacional. Ingleses, holandeses, italianos, daneses. ¿Qué país europeo no pasó por el Caribe? ¿Qué país europeo no tenía embarcaciones en el Caribe? Era una autopista. O sea, el Canal de Panamá pues es el inicio es la culminación de esa realidad, de barcos yendo y viniendo de un lado para otro, y de embarcaciones que recorren el territorio. Y ya digo que es un territorio transnacional y es de comunicación más que un espacio de distintos imperios. Esta es una idea que queremos resaltar. No es el Caribe inglés, el Caribe francés, el Caribe español, el Caribe danés. Es el Caribe transnacional. Es un Caribe transnacional. Y globaliza la historia. El Caribe es un momento de historia global, que se desarrolla en historias locales o regionales. Y la muestra del trabajo de Allen Castro, que no olvida la perspectiva globalizadora. Y el elemento, y yo creo que el eje fundamental que vertebra todo este sistema económico es todo el mundo atlántico está vinculado a la trata de esclavos. Es el gran negocio. Estuvimos calculando sobre los beneficios que podía generar un barco negrero, llevando simplemente la cuarta parte de la carga, tenían beneficios. Con la cuarta parte de la carga se podían permitir el lujo de perder 3/4 partes de la carga. Le llamo carga porque es como se le llamaba, que cuando uno revisa la documentación dice la carga, es la carga. Con una cuarta parte de la carga obtenían beneficios. Es el gran negocio del momento. Ese gran negocio. Es lo que nosotros llamamos el traslado de cuerpos de un lado al otro del Atlántico. Y es interesante porque es cierto que, como dijo Nina Friedemann, escribió Nina Friedemann ya hace
también unos pocos años, la antropóloga colombiana ella escribió un artículo que era la invisibilidad del negro en Colombia. Yo creo que la invisibilidad del negro era general en todo el mundo. O sea, no es un elemento privativo de Colombia. Eran carga. Desembarcaban piezas de indias. Compraban esclavos. Había libertos. Y cuando huían se convertían en cimarrones. ¿Dónde está el elemento africano en estas 5 posibilidades de los hombres esclavizados? No aparece. No aparece. Carga, pieza de indias. El esclavizado no se definía a sí mismo como pieza de indias. El esclavizado no se definía a sí mismo como esclavo. No era liberto, ni era cimarrón. Él no se llamaba a sí mismo cimarrón. Era invisible. Era absolutamente invisible. ¿Cuándo se visibiliza? Pues cuando hay conflictos. Ahí sí aparece. Ahí sí aparece. Y en este contexto de intercambios y de traslado de cuerpos de un lado al otro del Atlántico es el que nosotros inscribimos esta primera esclavitud atlántica, que conforma y que da lugar a un fenómeno, yo creo que es real, de neoetnias. Los africanos transportados a América dejan de ser, en un momento determinado, congos, biafras, wolof, para convertirse en afroamericanos. Es una neoetnia además múltiple y mezclada. Hay matrimonios entre esclavos de distintas etnias. Por lo tanto, ya no es lo mismo que era en África. Es un nuevo grupo, una nueva etnia y también una neocultura. No pueden, es imposible, no tienen control de la economía, de la sociedad, de los intercambios, no tienen control de sus cuerpos, no tienen control de su vida. Y generan una nueva cultura. Es una nueva cultura la que se genera en este continente y en estas islas. Y generan nuevas ideologías y nuevas relaciones sociales. En el caso vamos a pasar ahora ya al caso de Panamá. Voy a obviar el caso de Panamá. Tengo que decir que entramos en Panamá a partir del proyecto que decía Tomás, en el que hemos colaborado con Carlos, con Guillermina y con Tomás, que ha sido un placer trabajar con ellos, y espero que el Ministerio de Educación del Reino de España nos otorgue otra ayuda para poder acabar definitivamente el proyecto, que está iniciado pero no está acabado. En el caso de Panamá, los castellanos, en realidad, desde el principio, y Colón además así lo dice, lo que va buscando es Asia. Efectivamente no se conocía América, él busca Asia, y Colón está convencido que ha llegado a Asia. Además, ha llegado al paraíso terrenal, lo cual es fantástico, ¿no? Pero esta imaginería de pensamiento bíblico, que era uno de los elementos de conocimiento básico, pues encuentra hombres y mujeres desnudos. ¿Dónde hay hombres y mujeres desnudos? Pues antes del pecado original, en el paraíso terrenal. Si aquí hay hombres y mujeres desnudos, estamos en el paraíso terrenal. Si estamos en el paraíso terrenal, estamos en Asia. Porque el paraíso terrenal está en el Oriente. Por lo tanto, hemos llegado a Asia. Está clarísimo. Luego ya va cambiando la idea de lo que encontraron aquí, pero bueno.
los castellanos, también los ingleses, las expediciones que mandan al principio es para buscar un paso a la mar del sur. Con un conocimiento profundo de la geografía, lo mandan por el norte, por la bahía de Hudson, lugar estrecho, lugar más angosto de todo el continente. Acá tienen la suerte de encontrar la mar del sur. Y los castellanos lo que van a hacer es unir los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Para unir los océanos lo que necesitan es un camino, construir un camino. ¿Y quién lo va a construir? En primer lugar, los indígenas. Los indígenas van agotándose, van desapareciendo, bueno, van muriendo, van siendo... A ver, mire, me van a permitir así una divagación del tema, ¿no? Dice, no hubo exterminio de los indígenas. Hombre, si a un individuo le pones a trabajar 8 horas diarias, moviendo piedras, abriendo zanja y abriendo monte, y le das de comer como si fuese un cazador-recolector, pues evidentemente ni siquiera le das energía para cubrir lo que está gastando. Y claro, se mueren, pero de enfermedades. Normalmente cuando un cuerpo está débil porque no tiene alimento, suele tener mayor tendencia a las enfermedades que si está sano y bien alimentado. Entonces, no hubo exterminio. Se les fue la mano, diría yo, se les fue la mano, ¿no? en el tratamiento a los indígenas. Importan indígenas de otras áreas para el trabajo en el camino. Y finalmente el negocio, el gran negocio en el que estaba implicada la corona española, el tráfico de esclavos. Y a partir de ahí se abre la veda para la importación. Importación de mano de obra esclava que sustituye o a los indígenas que no pueden dominar o a los indígenas que ya han desaparecido. Y van a generar un sistema esclavista propio, unos esclavos que en gran parte, o una parte importante, pertenecen a la corona. Es la corona la que hace los fuertes, es la corona la que hace el camino, es la corona la que edifica catedrales, es la corona la que edifica casas de gobierno, etc. Por lo tanto, son esclavos de la corona, con ligero control. O al menos no podemos decir que en el caso de panameño no se trata de un sistema esclavista al uso tradicional de explotación de grandes espacios agrícolas, como sería el caso de Santo Domingo o el caso de Puerto Rico durante el siglo XVI y después el caso de Cuba del siglo XVIII. Es importante tener en cuenta estas realidades porque en el caso cubano del XVIII, en el caso de las Antillas españolas en el XVI y en el XVII, implica una gran concentración de mano de obra. Estamos hablando de siglo XVII, un trapiche azucarero grande de Santo Domingo tiene 50 esclavos. ¿Qué industria en ese momento tiene 50 trabajadores bajo el mismo techo? Ninguna. Ninguna. En el siglo XVIII, ¿qué industria llega a tener 400 esclavos? En el caso de Cuba, 350, 400 esclavos en un ingenio. Reúne 400 trabajadores bajo el mismo techo. Ninguna. Es un sistema propio, es un sistema de trabajo muy bien diseñado, que se había experimentado ya en Canarias, hay que decirlo. Se importa, se traslada el modelo.
En el caso de Panamá, ya digo, no hay grandes ingenios, no hay ingenios azucareros importantes, hay agricultura, sí es cierto, hay minería. Ahí sí fue una actividad importante de los esclavos, pero una minería muy dispersa, una minería en zonas difíciles y una minería con dotaciones muy pequeñas. De manera que en el momento que se acababa el placer de la mina, el minero no recuperaba a los esclavos, los dejaba abandonados. Y esto lo encontramos en Panamá y lo encontramos en Honduras. En Honduras pasa exactamente lo mismo. Abandonan a los esclavos. ¿Qué hacen los esclavos? Se van. ¿Y dónde? Donde no hay control. Se van. Ay, madre mía. Ahí va, vaya. A ver, esto no. Se van. A ver si lo puedo poner. ¿Cómo sé? Es que yo soy un poco, digamos, negado para la tecnología. ¿Esto cómo lo puedo ampliar? Ya. Vale. Vale. No, yo pensaba que podía haber sido algo de magia, ¿no? Pero hubiera sido mucho más bonito, una explicación mucho más bonita, ¿no? Es que funcionó solo, y dice así, funcionó solo y ya, ¿no? Pero no, vaya, tenía truco la magia. Bueno, está bien. ¿A dónde van a ir? A la zona a la costa del Atlántico, donde no hay control. No hay control de ninguna potencia europea. Y ahí generan nuevos grupos. ¿Qué son los misquitos? ¿Son indígenas? Son los indios misquitos, ¿no? Y fenotípicamente muchos son negros. ¿Por qué? ¿Qué son los garífuna? Garífunas negros. ¿De dónde salen? Bueno, salen de este abandono de la costa atlántica del Caribe, que finalmente es ocupada, y en la que los ex esclavos y los indígenas se empoderan de ese territorio y negocian y comercian y sacan plata. En el caso de Panamá, y hablo de esclavitud fallida por un elemento fundamental. Hay un elemento clave que hace fallar la esclavitud en el caso panameño, y es el cimarronaje. El cimarronaje es la clave del hundimiento del sistema esclavista en Panamá. Los datos que tengo son datos que todos ustedes conocen porque es de bibliografía publicada panameña, de Castillero Calvo, de Omar Jaén o de Carmen Mena en Sevilla, o el último trabajo de Tardieu de los cimarrones en Panamá. 1/3 de la población esclava del siglo XVI en Panamá es cimarrona. 1/3. Eso es un fracaso del sistema. La tercera parte de la mano de obra de Panamá está fuera de control. Ha fracasado el sistema. Y hay un enfrentamiento permanente. Y además, en una zona clave. ¿Sí? Quien controle el camino real, controla la economía mundo. Quien desbarate el camino real, desbarata la economía mundo. Y esto lo sabían perfectamente los cimarrones. ¿Y qué hacen los cimarrones? Se alían con Drake. Y el primer ataque de Drake va guiado por cimarrones. Y la corona se da cuenta de que eso sí es un peligro. Los cimarrones son un peligro, son una amenaza, son una alternativa social, una alternativa política, una alternativa económica, son un elemento de atracción.
un foco de atracción para otros cimarrones. Pero la alianza Inglaterra-Cimarrones es el hundimiento del Imperio Español. El hundimiento. ¿Y qué hace la corona? Pues la corona intenta negociar. Y lo primero que dice es, bueno, todos los cimarrones que se entreguen volverán a ser esclavos, pero no se les castigará. Un éxito, una medida de un gran éxito. O sea, creo que todavía hay fila esperando apuntarse para eso. La siguiente era, bueno, no se les castigará, pero tendrán que seguir trabajando. Otro éxito. Y finalmente, la corona tiene que negociar. Y negocia. Y el primer grupo con el que negocia es con el grupo de Luis de Mozambique. Y la corona establece, primero se les da la libertad, no se indemniza a los propietarios, lo cual genera también un cierto malestar entre los propietarios porque un esclavo también es una inversión de capital. No se indemniza a los propietarios, se les da tierras. Y las primeras tierras que les dan, y esto para que vean la capacidad negociadora que tienen los cimarrones, la corona le ofrece tierras en Chilibre. Y los cimarrones dicen, oiga, esto es una ciénaga. Ahí no vamos. Y ellos eligen la loma de la piedra, que es verdad, o la lomita. No hagan caso, le llaman la lomita, pero cuando uno va a subirla, con ese calor que hace, es el Everest. Yo calculaba, cuando fuimos, yo estaba calculando que debían ser unos 3.000, 4.000 metros de altura, por lo que costaba subir. No era mi condición física, es que era muy difícil subir. Y son ellos los que dicen, no, queremos acá. Un punto estratégico. Un punto estratégico. Desde la lomita de la piedra se controla la rada de Nombre de Dios. Completa. Completa. ¿Sí sabía? Y junto al río Factor, ¿sí? Tenemos agua. Se les da las tierras de la lomita como tierras de cultivo. Se reconoce la libertad. Bueno, la única cuestión que tienen que hacer, lo único que les exige la corona es, les manda un sacerdote para adoctrinar, un capitán con 20 soldados para controlar, pero todo eso lo pagaría la corona. El sacerdote, el capitán y la tropa la paga la corona. Ellos no tienen que pagar nada. Y lo único que tienen que hacer es colaborar con la corona en la caza de nuevos cimarrones. Esa negociación lo que está mostrando es la incapacidad por parte de la corona de controlar la esclavitud, la incapacidad y el fracaso del sistema esclavista. Esta es la razón por la que nosotros hablamos de esa esclavitud fallida, el caso de Panamá. Pero yo creo que es una esclavitud fallida en todo el Caribe continental. La esclavitud no se pudo desarrollar en el Caribe continental porque ni las condiciones geográficas, las condiciones ambientales, la incapacidad el territorio. Este es un mapa del 18 ya y sigue sin aparecer ni una sola ciudad. Y es interesante porque dicen, bueno, parece que el cimarronaje desaparece con esta pacificación. Colaboran en la pacificación de los negros de Bayamo. De hecho, creemos que los negros de Portobelo son una escisión de los negros de Bayamo. Hay una comunidad que ha crecido demasiado, no pueden controlar el territorio
una comunidad demasiado grande y deciden extinguirse. Sería un poco el ejemplo de un quilombo, es una confederación de quilombos. Yo creo que los negros de Portobelo es una confederación también de cimarrones del istmo, en el que están los negros de Portobelo, los negros de Bayano y otros que no sabemos, los que no tenemos noticias, pero que de pronto aparece en el 18 costa arriba de Colón, más hacia Colombia, aparece un pueblo que se llama Palenque. Y no hemos encontrado nosotros en el Archivo de Indias ninguna documentación que diga que ahí había cimarrones, pero el pueblo se llama Palenque. Es decir, sigue habiendo y aparecen. ¿Qué pasa? No molestan. Si no molestan, no existen. Molestan los del Camino Real, eso sí, pero los que están allá a costa arriba de Colón, si ahí no vive nadie, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a meter ahí tropas para combatir a quién? Va a ser imposible. Y los dejan allá hasta que de pronto aparece un pueblo que se llama Palenque y que todos nos sorprendemos porque cuando buscábamos Santiago del Príncipe pensamos que era Palenque. Dijo, Santiago del Príncipe es Palenque. Pero no, Santiago del Príncipe no era Palenque. Las pérdidas fueron importantes para los propietarios que no recuperaron la inversión. Se les obliga a tener un capitán, un sacerdote, y se les reconoce la autoridad a Luis de Mozambique sobre la comunidad. Todos los delitos menores son juzgados por la comunidad de cimarrones. Se les da tierras. Y esta nueva propuesta que ofrece la corona, nada tiene que ver con las propuestas anteriores de les damos que vuelvan a trabajar y no les castigamos, que vuelvan a ser esclavos y no les vamos a castigar. Cuando ofrecen una alternativa importante, la corona pretendía que estos nuevos súbditos libres fueran un ejemplo para otros cimarrones y que mediaran en los conflictos. Y se van a convertir en un elemento también, no solamente de persecución de cimarrones, sino también en un elemento de mediación. Está el texto de Cepeda. A ver si está para atrás. Acá está un texto un informe de acá, sí, este es. Dice, otra parcialidad de negros y los que habitan en Portobelo. Dice, los llevan al sitio, dice, que tienen a una legua de la ciudad del puerto de Nombre de Dios. La ubicación también fue un problema porque Cepeda habla de una legua, otro informe de Salcedo habla de legua y media, hasta que finalmente encontramos en Lope de Vega, en la Dragontea, que tiene todo un canto dedicado a los negros de Santiago del Príncipe, que dice, está a media legua del Nombre de Dios. Y esto fue lo que nos llevó, ¿no? Más o menos a encontrar, es decir, una fuente literaria que Lope de Vega, canta ahí una maravilla de las defensas que hacen los españoles frente a la pérfida Albión, y de lo valientes que son, y de pronto pues aparece unos negros de Santiago del Príncipe que están a media legua de Nombre de Dios, entre una legua y media, o hasta 2,5, que hay documentación que nos indicaban. Y los utilizan, y lo dicen ellos además, sirven contra los de Portobelo, reducidos, sirven contra ellos, contra los dos cimarrones, en la guerra que se les hace con buen celo, conociendo el beneficio que han recibido en admitirlos a buena amistad y amparo que se les hace, y entiendo que esta población sirve de freno contra esa perversa gente. De hecho, en el segundo ataque, en el último ataque de Drake, cuando Drake destruye en Nombre de Dios, y ahí también obtuvimos otra pista para
voy haciendo incisos. Cuando Drake ataca a Nombre de Dios, ahí tuvimos también una pista, porque Drake tiene un mapa precioso que está en la Biblioteca Nacional de París, desde el mar, y aparece Nombre de Dios, un fuerte, una iglesia, y en lo alto de una loma otra iglesia. Y la cartografía tiene también un sentido político. La iglesia que aparece en lo alto de la loma es más grande que la iglesia de Nombre de Dios. Quien vivía en una loma, todavía no sabíamos que estaba Santiago del Príncipe allá, que era esa iglesia que tiene esa importancia para Drake, Luis de Mozambique. Y envía a negociar a su sobrino, que iba en la expedición con él, lo envía a negociar con Luis de Mozambique para: atacamos Nombre de Dios, nos lleváis al Chagre, atacamos la venta de Chagre, nos lleváis a Panamá, saqueamos Panamá, volvemos y nos vamos. Y los negros de Portobelo, los negros de Santiago del Príncipe, lo que hacen es matan al sobrino de Drake, se lo devuelven muerto, y dicen: bueno, ya no estamos en la situación anterior, somos súbditos de la corona, somos libres y no vamos a colaborar con Drake. Drake, después de destruir Nombre de Dios, y aquí no tenemos ninguna prueba, ¿no? Dice: quema Santiago del Príncipe. Tampoco quemó Morgan Panamá Viejo, ¿verdad que no? No entero. O sea, quemó 2 edificios. Si Drake quemó Santiago del Príncipe, quemaría la iglesia, quemaría el presidio de los soldados, pero no se iría a quemar casas por el monte. Es decir, quemó los edificios de gobierno y se marchó. Pero bueno, estamos esperando a ver si encontramos restos de fuego. Pero Lope de Vega sí que dice que quema el pueblo, etcétera, y que valientemente los cimarrones resisten y atacan y no sé qué. Luego la información oficial que tenemos es que cuando Drake llega a Santiago del Príncipe no había nadie, se habían marchado. Iban a estar esperando ahí a Drake, se habían marchado y punto, ¿no? Y esta colaboración que se dio entre cimarrones y corsarios, o entre cimarrones y nobles caballeros de la pérfida Albión, y piratas que le llamaban los españoles, fue otro de los elementos que contribuyeron a esta esclavitud fallida. Y otro elemento, otro conflicto que se plantea en la colonia va a ser el Darién, donde la corona intenta entrar varias veces, envía expediciones, envía misioneros, y jamás pudo entrar. Y por el Darién sí que era un problema importante, porque desde el Darién, es decir, se llega hasta el Pacífico por el Atlántico y se llega a Panamá. Y esto obligó el ataque de Morgan se hace en parte también desde el Darién. El Darién se va a convertir en un punto débil del Imperio Español, la imposibilidad de controlar el territorio, de lo que llamaban pacificar a la población indígena, va a dificultar el comercio entre Cartagena y Nombre de Dios. Tengo muy mala memoria, tengo una memoria fatal. Yo por ejemplo, sé que hay el otro día hablaba de historia medioambiental, ¿no? Y yo me estaba acordando de un libro de Guillermo Castro que tiene las tapas verdes, pero que no sé cómo se llama. No sé, no tengo ni idea, pero me acuerdo que tiene tapas verdes, pero no sé cómo se llama. O me acuerdo de cómo es el libro, pero no sé el título ni el autor, pero es un libro amarillo así como grande y grueso, y lo tengo en mi casa allí en el tercer estante, pero encontré un
un ataque que lo vi en diagonal porque estaba buscando otra cosa, de una expedición franco-británica que sale de Jamaica, llega al Darién, desembarca, reembarcan en el Pacífico, atacan Panamá, vuelven, atacan Portobelo, vuelven al Darién y cuando van de regreso a Jamaica se encuentran con una embarcación que iba de Cartagena a... Hicieron un juego fantástico. Y ese apresamiento tiene mucho que ver con esta falta de control territorial que se da por parte de todos los grupos, de todos los imperios europeos del área del continental de Centroamérica. Lo que es importante también destacar dentro de esta concepción que nosotros pretendemos llevar a desarrollar como método es dar la importancia y destacar la importancia de Panamá como nudo de comunicación. Es decir, el centro de la globalización lo tienen acá. Asia, Europa, África y América. Todos se juntan acá. Quizá ese nudo de comunicaciones fue también un elemento que dificultó el desarrollo de un sistema esclavista como el que había en otras áreas de los imperios, pero bueno, lo proponemos como método de trabajo y me deja muchas cosas y si tienen alguna pregunta yo encantado les respondo. Muchas gracias y felicidades por su congreso.